Hola, 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 ¿cómo están? Hoy es viernes y nuestra Venus lo sabe. Y hoy tenemos un programa distinto, tenemos un programa un poquito más adelantado en el horario, lo hicimos más tempranito. Yo estoy en un lugar hoy día al solcito, en la naturaleza, bien venusinamente acompañada por el pastito, por las piedras, por todo lo que también simboliza a nuestra Venus. Voy a empezar a saludarlas. Hola Flor, hola Javi. Vamos a esperar que se una nuestra... Aquí está nuestra... Están pidiendo unirse. Espérenme un cachito. Aceptar. Y aquí está la Claudita. Tengo dos invitadas a esta tertulia el día de hoy, dos maravillosas mujeres que he tenido el placer, el privilegio y el honor de compartir con ellas, con ambas. Espérenme un cachito que se está uniendo la profesora que escribe. La Carolita. Hola Caro, ¿cómo están? Hola. Vamos a esperar que se me unan mis compañeras. Claudia se unieron y voy a invitarlas yo, parece. Buscar a la profesora, ahí está, invitada. Tienes que aceptar la invitación, María Belén. Y voy a invitar a Claudita, Clau, Trujillo, no, acá está, invitar. Tienen que aceptar mi invitación, chicas. Mientras, ahí se está uniendo, no sé cuál de las dos. Hola, Claudita, ¿me escuchas? Hola Dani, Sí, aquí está tengo un internet más o menos nomás ya no parece. importa, ahí vamos a ir viendo cómo se va dando. Ah, Ahí está la profesora que escribe, la voy a unir también. Espérame un segundo, porque esto es más complejo de lo que parece, pero no se maneja. Invitar. Ahí. Ahí ¡Ay, está. sí! hola. ¡Hola! ¿Cómo están? Espérame. Ahí nos vemos. Bien, Sí, qué rico. Sup- ¿Ah? sí, ¿cómo están? ¿Me escuchan bien? Sí. Qué bueno. Oye, las dos de lente, las Creo, dos bien profesoras. Oye, es que me están doliendo los ojos con la luz. ¿Ya? Me duelen los ojos con la luz. yo no veo gente, no veo. Ah, no, yo no sé. Oigan, chiquillas, bueno, las voy a presentar a ambas. Vamos a partir por el orden que aparecen ahí en la pantalla, que ahí está la Claudita. Claudita, saluda para que te conozcan la gente que no te Hola conoce. Dani, estoy adentro de mi auto. ¿Ya? ¿Está bien? Yo estoy aquí en la Sí, playa. Bueno, estoy adentro del auto porque no tengo mejor señal. Es un desastre bueno, esto. está bien. Así son modo vacaciones. Ya, Así es. la Claudita Trujillo es profesora de educación básica. eh, Ujú. Trabaja con adolescentes, trabaja también, Y muy adolescente. sí, trabaja con docentes, es coach en educación, diplomada en PNL, tiene 32 años de experiencia a donde las papas queman, ¿cierto? Y es mamá de tres. Es mamá de tres. También. Y al otro lado, saludo a Belén, la María Belén Hola. Hernández, que también es profesora de educación básica, también es mamá de tres mujeres, es tallerista, es escritora debutante ahí nos vas a contar después con tu nuevo proyecto, para que todos empezamos a seguirte, ¿cierto? Y
es educadora en disciplina positiva también. Y es dueña del blog La Profesora que Escribe. Así que hoy día vamos a compartir este espacio venusino, porque ¿quién más que ustedes de hablar del amor al arte? De la pasión y del cariño de la profesión que eligieron y que muchas veces está como súper mal pagada, encuentro yo. El pago en Chile, los profesores, es algo que sin duda ojalá empiece a cambiar, que empiece a modificarse todo este sistema educacional, el cual se ha sostenido por tanto tiempo, ¿verdad? Y que hay una reforma educacional importante. Y bueno, y hoy día la idea de esto es un poquito colaborar en los procesos más bien de comunicar y hacer las diferencias entre lo que existe hoy día como mito y realidad en torno a la educación y a la crianza, que son dos conceptos absolutamente distintos y que tenemos que hoy día poder diferenciarlos, ¿verdad? Entonces lo primero que vamos a conversar es sobre un mito que existe sobre la educación, es responsabilidad de la sociedad completa. Y yo quiero que antes de partir con esto, empecemos un poquito como a definir lo que es la educación versus lo que es la crianza. Ahí les dejo la palabra, ustedes se pimponean, se complementan, y yo estoy aquí, el jamón del sándwich. Ah, claro, después de que nos deja a nosotras con el cacho. ¿Te das cuenta? No, esta conversación no es justa. Y tú estás tomando sola, además. No sé, yo no sé, Belén, ¿tú qué opináis? Pero para mí lo que es crianza es casa, es madre, padre, hermanos, abuelos, Familia. familia. Sí. Sí, Sí, bueno, esta cuestión para mí a es ver, sociedad. a mí me da un poco de vértigo justamente. Sí, pero tampoco son cosas tan distintas, ¿cierto? Porque finalmente apuntan a cosas similares, ¿cierto? Pero es imposible referirnos a crianza y a educación sin pensar en los orígenes, ¿cierto? En la historia de cada sociedad, de nosotros mismos, de nuestra especie humana, ¿cierto? ¿Me escucháis bien? Sí, Sí, atentamente. Claudia. Yo tengo súper chiquilla, yo estoy súper complicada. No te preocupes. Ya, si nosotros No rellenamos. se preocupen, yo voy a buscar la manera de escucharlas mejor. Ya. No se preocupen. No te preocupes. Oye, a todo esto yo estoy bien lejos y tenía susto de tener mala señal, pero parece que está funcionando bien. Están los estados juntos. Sí, sí, acá es más temprano. De invierno. Estoy viajando al futuro con ustedes. Sí. Increíble. Pero está rico. Oye, bueno, volviendo con el cachito que nos dejaste de hablar y en el fondo tratar de definir y diferenciar lo que es educación de lo que es crianza. Obviamente la crianza está ligada y es inherente a la familia, ¿ya? A los padres. Y a diferencia de esto, y quizás no tan a diferencia, sino que como les decía, la educación como concepto abarca la crianza, ¿cierto? Pero también en otros espacios con otros fines, ya un poco más complejos. ¿Por qué? Porque finalmente este concepto de educación es un poco posterior a esto de la crianza que se da en la familia, ¿ya? Cuando hablamos de crianza, tenemos que siempre pensar en cómo nuestra especie, claro, en un tema de supervivencia, de cómo nuestra especie se tuvo que organizar para sobrevivir, ¿cierto? Exacto. Para adaptarnos a los distintos medios en los que hemos estado avanzando, ¿cierto? Y desde ahí entender las distintas formas, las distintas dinámicas que se dan, y también ahí uno empezar como
esto que hacemos, esta mala costumbre de juzgar, y desde ahí juzgar qué cosas o qué dinámicas o qué em, relaciones o son mejores o peores que otras, siempre pensando como en este contexto histórico por el que hemos atravesado como especie, ¿ya? En ese sentido, podríamos decir que la crianza es mucho más antigua que Ancestral. la educación formal que uno siempre tiende como a pensar cuando hablamos de educar, ¿cierto? Como esta transmisión de, de valores, que responde a una cierta concepción de ser humano también, porque la educación antigua es muy diferente a la educación actual, entonces eso es lo que yo puedo aportar, en Claro, el fondo son cosas distintas sí, que apuntan sí. a cosas similares, quizás una podría decir que es más amplia que la Mm. otra, una es más antigua que la otra, pero son Mm. complejísimas ambas. Sí. Así que no sé qué dices tú, Uy, qué Claudia. fuerte. ¿Te escuchas? ¿Nos Estoy escuchas tratando, ahora? no sé si me escuchan bien. Sí, te ¿Me escuchamos escuchan? Sí, nosotros. Sí, sí, nosotros sí. Ya, porque yo las veo súper cortas. Ojalá que me escuchen, si no me hacen dedito para arriba o dedito para Ya. abajo. Efectivamente, lo que dices tú, Belén, nada que decir, pues es una realidad, es de la vida. Y efectivamente las sociedades han ido buscando la manera, a partir de sus propias culturas, creencias, tradiciones, enfocar hacia dónde va la educación que queremos para nuestros, ¿cierto? Para los niños de nuestra sociedad. Y claro, lo más básico está dentro de lo que es la familia y nace también en la concepción de buscar la manera de permitir que nuestros hijos sobrevivan, pues si es eso, es continuar la especie. Continuar la especie, ¿Cómo, exacto. claro, cómo generamos esta vida de forma cálida, de forma aceptada, que se puedan desarrollar? No, ahí te cortaste. ahí te escucho. Ahí sí, te cortaste. Efectivamente. Sí, te ¿Yo? cortaste. Sí, ¿Otra vez? sí. Sí, Oh, estás como intermitente. Eh, es qué pena. La crianza está ligada Ahí. para mí desde yo sin ser profesora, obviamente, con mi mirada más terapéutica quizás, está ligada a la caverna, a la cueva, al hogar, a la Mm, hoguera, al calor, a la contención, al mostrar el peligro a nuestros hijos, el acompañamiento de lo que se trata la vida, en el fondo, eh, como esa animalidad que nos acompaña, ¿cierto? Porque somos animales en esencia, y al dejarlos listos para que salgan de la madriguera. Yo asocio la crianza a esto. claro. Lamentablemente creo que nuestra sociedad ha ido uniendo los dos conceptos que tienen que ver con crianza, y muchas veces la crianza Mm, también se la está adjudicando de repente al profesor. Y en ese sentido, ustedes son educadores, son personas que tienen que entregar eh, la teoría frente a cómo preparar a nuestros hijos ante la vida, es lo que creo yo. Y muchas veces los hábitos y las cosas que son más de valores, ¿cierto? Corresponden también a la parte mm, familiar, un poco apoyada con la educación. Creo que son cosas que tienen que ir absolutamente de la mano y entrelazándose entre sí. Por eso creo que es tan importante la comunicación, de la comunión entre casa, colegio, entre casa, escuela, eh, y ir colaborándose mutuamente en este pimponeo, ¿cierto? Que pasa a ser como una danza en la mm. formación que tiene a la crianza y a la educación para generar mejores personas hoy día en la sociedad. No sé qué opinan con respecto a lo que Claro. acabo de decir. Mira, ¿Qué opinan yo, respecto a qué? Me perdí. Ya, Disculpa, sí, no ¿cómo te fue? preocupes. Mira, respecto a a todo ¿Qué lo que dice Dani, que sí, es súper cierto, y insisto en volver un poco hacia atrás. Em, a ver,
uno pensaría, em, si no hay escuelas, ¿cierto? ¿Qué pasaría? ¿Qué pasaría si siguiéramos como, no sé, por la prehistoria o al inicio de la historia, ¿cierto? De la época. Em, ¿Qué pasaría? Pasaría que las familias, ¿cierto? O los clanes estuvieran, además de preocupados, ¿cierto? De sobrevivir, ¿cierto? Ya quizás en este asentamiento cuando ya nos volvimos sedentarios, ¿cierto? Antes éramos nómades, íbamos de un lugar a otro buscando agua, alimento, ¿cierto? Protección La seguridad. para poder subsistir. Una vez que ya fuimos nómades, o sea, perdón, sedentarios, empezamos a hacer nuestro espacio, ¿cierto? Nuestro hogar, y muchas cosas empezaron a cambiar también. Yo creo que ahí hay un hito, si es que uno busca como el origen, ¿cierto?, de la crianza, de la familia, es imposible no pensar en aquella época y cómo tuvo que haber sido para esas personas. Pero el tema es que cuando ya somos sedentarios empezamos a cambiar nuestras formas de trabajo, ¿cierto? Ya no hay que ir a buscar, o quizás los hombres son los que salen a buscar, pero con el pasar del tiempo empezamos a producir nuestro propio alimento, ¿cierto? Entonces todas las dinámicas empiezan a cambiar. Antes, claro, quizás había valores y formas de ver este tipo de relaciones familiares, ¿cierto? De forma distinta. Entonces, hoy día cuando tú comentas que lo que tú sientes y que también es el sentir de varios colegas y de también el personal propio como profesora, es que como que no tenemos mucha claridad de a quién le corresponde qué. Y la verdad es que Sí. uno siempre piensa que la familia es el núcleo de la sociedad, ¿ya? Y que a su vez la sociedad eh, inherentemente va a transmitir los valores que uno encuentra en la filosofía, en la forma en cómo nos organizamos, en la política. Entonces, es súper complejo y a la vez hay que detenerse a ver en qué estamos, eh, qué es lo que queremos para Y nuestros empezamos hijos. a pasarnos la pelota, además, Belén, nos empezamos a pasar la pelota. Así es. ¿Y en qué está La la educación, familia no chiquillas? se quiere hacer cargo. ¿En qué está la ¿En educación? qué está la educación? Ustedes como profesoras, Está en varias cosas, ¿cómo siento. ven el sistema educacional versus el sistema familia? Y ahí yo sé para dónde va a ir, Clau. Sí, sí. Lo que pasa es que estamos un poquitito disociados, fíjate de pronto. Eh, este mismo hecho, no sé, ya me da lata hablar. Echarle la culpa a la pandemia. Te fuiste. Pucha, qué lata la Está Clau. cortando. Ahí Ahí sí, está. ahí sí volviste, te fuiste. Ya de nuevo. Me Me da un fui. poco de lata echarle la culpa a. Ahí quedamos. Claro que le echamos la culpa a la pandemia, que vivimos hablando de la pandemia, pero resulta que fue el minuto clave en que todos nos fuimos para adentro. Y Volvimos muchos al hogar. papás, bueno, hablando bien, volvimos al hogar exactamente y nos encontramos con que muchos, yo creo que en algún minuto todos nos encontramos en la misma, a mí también me pasó, eh, qué ganas de que vuelvan pronto al colegio, ¿te fijas? O sea, ¿qué le aporto yo a mi hijo? ¿Qué le aporto yo a mi hija? Y, y bueno, en general, si tú te das cuenta, está todo entrando como en un cambio gigantesco, por el mismo hecho de las comunicaciones, tecnología, todo es un vuelco gigantesco, como nosotros también como papás estamos dentro de la crianza, ¿te fijáis? Este acercarnos a las comunicaciones, este acercarnos a la tecnología con los niños, eh, que venimos de un lugar en donde, por lo menos para mí, que soy un poquitito más vieja o más antigua, este cuento no existía, ¿te fijáis? ¿Tú sientes que Entonces, de repente los papás como que no supieron qué hacer con sus hijos dentro de todo este proceso pandémico? Fue como
¿qué esto y qué hago con esto ahora? Sí, sin duda, y no sé si te pasó a ti, Belén, no sé si haces clases en aula, Belén, pero por ejemplo a mí me pasó que una vez volviendo a clase, incluso estando fuera de clase, un montón de papás, un montón de mamás súper agradecidos de lo que la educación o los profesores, ¿te fijáis?, estábamos haciendo con los niños. ¿Te fijáis? Que al final era un poco de lo mismo, pero a través de la pantalla. Entonces, entramos a las casas, entramos a los hogares, y los papás empezaron a cachar que nuestra labor o lo que nosotros estábamos haciendo era potente, y que el trabajo Espérate un poco. Está ahí el circulito. Ahí de nuevo volviste, ya. Clau, ya volví. ¿En qué sí, me quedé? que era potente. El trabajo que estaban haciendo los Claro, profesores. Sí, que se dieron cuenta claro, los y ahí, padres. O sea, como que hubo una valoración al rol que ejercen ustedes, sin duda, que sin no, duda, incluso fíjate, que no se había visto antes. exactamente, incluso fíjate, yo sentí que era, o sea, era como la oportunidad, o es la oportunidad que tenemos los papás y los profesores, ¿cachai? De crear este nexo emocional con los niños de una manera totalmente diferente, o sea, muy distinta, Sí, no sé. comparto totalmente. Yo creo que muchos papás se dieron cuenta de que finalmente los profesores Mm, están haciendo más, ¿cierto? De lo que en el fondo, no sé si es lo que corresponde o no corresponde, pero sí un profesor y muchas de las dinámicas que también se dan en el colegio prepandemia, ahora, mm, siempre. mm. em, Colaboran y están totalmente relacionadas con el deber que tienen los papás de educar a sus hijos. O sea, es como eh, lo que hacemos en la escuela, lo que hace un profesor, está directamente relacionado con la educación, con la Sí. crianza también, ¿cierto? Con crear a esta persona integral. eh, Mm. y sí, pues ya antes estaba escondido en la escuela. Porque la escuela Sí. es un espacio cerrado igual, cerrado Mm. y tiene sus propias complejidades, porque imagínate, ahí convergen cuántos estilos de crianza, cuántas Sí, experiencias familiares. Entonces, es una locura. Es una claro, locura. Sí. sí, sí, Todo, porque es todo complejo, porque además también, como decías, eh, los papás no supieron qué hacer con sus hijos y pienso inmediatamente en el famoso teletrabajo, porque si bien mm, yo no estaba haciendo clases en aula, sí había empezado a trabajar en horario completo, entonces finalmente la familia, los papás, mm. las mamás, nos vimos como súper resentidos con el tema y claro, quizás tú dices, ¿qué hago con mi hijo aquí? Estoy como en shock. ¿Por dónde Sí, empiezo, digamos? Pero también es sí, cierto que fue un remesón a todo nivel, o sea, ¿qué estoy haciendo con mi trabajo? ¿Vale la mm, pena estar en mi trabajo y descuidar estas otras áreas que tiene que ver con la crianza y el cuidado de los niños? También imposible pensar en las mamás solteras, en los papás separados, o sea, yo creo mm, que la familia en sí se vio mm. súper resentida también. Y ahí como que uno dijo, chuta, en verdad los profes hacen mucho, mucho más Sí, que enseñar a sumar, mucho más que no sé, tener un buen puntaje SIMS en la escuela a nivel escolar, digamos, que pasa a ser irrelevante, pues y hay totalmente. cosas que son muy irrelevantes, exactamente. Qué increíble. Yo creo que esta pandemia, dentro de todo lo que ha ido gestándose con esto, ha ido sacando, primero nos enfrentamos al miedo, ¿cierto? Porque había una amenaza al exterior de nuestra cueva, de nuestro nido, de nuestra
de nuestro hogar. Entonces nos enfrentamos al miedo y nos pusimos a la defensiva y empezamos a sacar de alguna forma nuestros propios miedos, incluso ancestrales. Empezaron a aflorar cosas que ni siquiera sabíamos que estaban y que habitaban en nuestro ser. Yo creo que esta fue una gran posibilidad de vernos así con un rayos X por dentro y en los distintos roles. Y en esos roles está el rol como padre, el rol como madre en nuestro caso, y ver cómo lo estábamos haciendo con la clara evidencia del crío al lado, del crío al lado 24/7, 24/7, donde tenía que estudiar, donde tenía que meterse a sus clases online, donde tenía que tener ciertas cosas, comer, y 24/7 en torno a esto. Entonces la responsabilidad de la crianza más la educación como que de repente hizo explotar muchas cosas que yo creo que como papás no teníamos tan claro. O sea, de hecho, Sí, no de teníamos acuerdo. ni tan claro lo que pasaba con nosotros. Imagínense lo que fue también, porque los niños, o sea, soy una convencida que los niños aprenden no por la palabra, los niños aprenden por el ejemplo. Entonces, si habían padres que estaban muy asustados y que estaban con ellos en el fondo exacerban, ¿cierto?, todas las emociones que nosotros como papás les transmitimos. Entonces ahí empezaron a haber conflictos como de base que empezaron a salir también en los niños y en diferentes niveles, creo yo. Tú tienes, Belén, la Sí. fortuna. Yo no sé. De tener Es 4 que niveles. se me vino algo a la cabeza que he estado pensando hace mucho tiempo. Fíjate que una de las cosas heavy con las que me encontré cuando retornamos a clase y empezamos a ver a los niños, me encontré con autoestimas destruidas, ¿sabes tú? No sé si me escucharon. Sí, Sí, Lo repito. sí, sí. Es que me encontré con estas autoestimas de niños totalmente descendidas, algunas destruidas, otras totalmente perdidas. Y ahí es en donde para mí cabe tanto y tan fuerte esta tremenda crisis en la cual vivimos, te fijáis, pero es el momento de la creación, ¿cachai? O sea, tenemos niños con autoestima bajísima y es el momento tanto de la familia como de la educación de ponernos creativos, y buscar la manera de elevar esto. sí, Me tiene loca la señal. No, está bien, te escuchamos todos. sí, Belén, ¿qué opinas tú? que sí. Ahora, yo creo ¿Qué te hizo ruido? Porque algo te hizo ruido. no, que hemos vivido muchas crisis, ¿cachai? Que si bien esta pandemia fue totalmente inesperada, uno ya pasando un poco de tiempo y ver que muchos pudimos sobrevivir, ¿cierto? Obviamente con cada uno en sus familias tiene historias trágicas con la pandemia y todo, pero, pero el tema es que pensando hacia atrás, la familia y nosotros como padres o madres criadores o cuidadores, a lo largo de la historia hemos tenido muchas crisis. Y sí, pues, y cuando uno está convencido de que en las crisis es donde uno aprende o tiene posibilidad de crear, ¿cierto? O aprender incluso. Incluso en las teorías del aprendizaje se dice que se aprende solo cuando hay un desequilibrio. En crisis se crece. Justamente. Entonces, yo creo que el llamado es a eso, pues a aprovechar esta instancia. Todavía estamos en la pandemia, ¿cierto? Todavía no tenemos certeza de cómo va a ser este año. Uno se planifica, ¿cierto?, para los escenarios ideales, pero es así, pues, y yo creo que, por ejemplo, qué aprendizaje sacar de la crisis es revisarse, pues.
es eso, es revisarse y decir, esta educación, ¿cierto? Que está recibiendo mi hijo en el colegio, al cual yo elegí o me tocó, no sé, eh, se ajusta con lo que yo quiero como padre, se ajusta a mi función o a mi deber o derecho de educar a mis hijos, porque finalmente es mi responsabilidad, ¿cierto? Sí. Educar a los hijos y educar, claro, implica transmitirle valores, ¿cierto? Que son importantes para, para mi familia, para mis ancestros, pero también para el contexto en el que nos movemos, para toda la sociedad, ¿cierto? Porque no somos seres individuales, a pesar de que sí somos individuos, somos seres sociales. Entonces, la educación es compleja porque somos seres sociales, porque estamos influenciados por cómo pensamos, por lo que creemos, por la vida que llevamos, ¿cierto? Por cómo nos organizamos políticamente, montones de cosas. Entonces, en el fondo, yo creo que una de las revisiones que yo hice fue, bueno, realmente, a ver qué cosas son importantes y qué cosas no, en el fondo. Mm. Oye, hablando un poco de lo que exacerbó esta pandemia, porque salió el tema y aquí nos quedamos, porque creo que en la educación fue una de las cosas que se vio más afectada, ¿cierto? Eh, que derribaron muchos mitos respecto a la educación, cómo tenía que ser, cómo, qué sé yo. La pregunta es, creo que esta pandemia y el proceso evolutivo en el cual estamos vivenciando todos como humanidad, sacó lo mejor, ¿cierto?, de la sociedad y también sacó lo peor. Es como cuando se te está terminando la pasta de diente y tú le sacás el último conchito a la pasta de diente hasta que se termina. Creo que eso nos pasó como seres humanos a todos, obviamente en un distinto grado, ¿cierto? Pero lo que yo veo a nivel de consulta, lo que yo veo a nivel de sociedad hoy día, que como hubo un tema de amenaza, ¿cierto? Una amenaza externa, sacó toda esa parte primitiva nuestra, como bien decíamos al principio, esa parte bien del humano primitivo que se defiende. Entonces creo que de alguna manera la ira y la rabia se exacerbó absolutamente a nivel de sociedad y por supuesto también en los niños. O sea, hay niños que empezaron a tener violencia intrafamiliar, hubo violencia intrafamiliar también dentro de la casa, dentro del hogar, y por supuesto entre ellos también. O sea, ¿para qué hablar del bullying cibernético del cual hoy día estamos siendo testigos y acabamos de tener un caso y lo voy a tocar porque creo que amerita hablar de eso? ¿Cómo manejamos como papá? Porque, a ver, yo vengo de la escuela y de que si te pegan, tú pegáis más fuerte. De que si te lo hacen, lo haces. Y creo que hay que cambiar un poco el chip, ¿cierto? Y decir, no, pues si te miró feo, tú déjale de hablar. O no, no. O sea, no estamos alimentando, creo, como padres, no me incluyo en eso porque mi filosofía de vida no es así, pero sí lo he visto de cerca, digamos, que la forma en que estamos trabajando las emociones de nuestros hijos, primero como padres, ni siquiera nosotros mismos sabemos cómo manejarlas, ¿cierto? Porque empezamos a sentir cosas que nunca habíamos sentido. Empezamos a tener que ponerle nombre a algo que era un no sé qué. Entonces los niños empezaron, obviamente, les empezó a pasar exactamente lo mismo. Entonces, ¿cómo manejamos hoy día? ¿Cuáles son las herramientas, los tips que ustedes nos podrían colaborar a nosotros como padres para enfrentar lo que hoy día es la frustración, la ira, la vergüenza? Porque muchos niños hoy día se acostumbraron a una pantalla, tienen que volver a enfrentarse a un aula
hoy día, en 2 años, un niño de 9 a 11 se desarrolló, le cambió el cuerpo, le está cambiando la voz, o sea, hay todo un tema de por medio. Un niñito de pre-kinder hoy día tiene que ir a primero básico, o sea, se saltó todo el proceso de la preescolaridad y así sucesivamente. ¿Cuáles son los tips que nos dan ustedes para que como padres nosotros podamos acompañar y criar a nuestros hijos de una manera más sana y con una disciplina positiva, como haces tú, Belén? ¿Muy difícil la pregunta? Sí. Yo creo que tú misma respondiste por lo menos la mitad de la pregunta. No, Dani, yo creo que entendiendo que somos animales, tuvimos la suerte de evolucionar a tener lenguaje, a tener pensamiento, pero la base a ti mismo te lo escuché una vez decir, o sea, somos 95% irracionales, emociones. Sí. Entonces yo creo que un poco situarnos situarnos en el contexto de partida, como tú misma dijiste, entendiendo que hay 2 años en que esto fue a medio morir saltando. De hecho, me pasa con mi hija. Mi hija, ponte tú, ahora nosotros estamos en otro país, O sea, y la tremendo. Beatriz no habla casi nada de inglés. Entonces me dicen, bueno, en tu país no enseñaron inglés. Y yo le dije, sí, enseñan poquitas horas, pero mi hija estuvo en pandemia estos 2 años, o sea, créeme que con suerte sabe los colores. Entonces, sí, pues entender el contexto y entender también que reaccionamos de forma muy irracional y que eso es parte de nuestra naturaleza y que obviamente hay que ir educando, ¿no es cierto? La educación nos permite un poco aprender y poder convivir, ¿cierto? En esta sociedad moderna, ya posmoderna quizás. Entonces, desde ahí, una vez que nos situamos en el contexto, yo creo que ser pacientes, bajar las revoluciones totalmente, o sea, si uno vuelve como en esta de recuperar el tiempo perdido, ¿cachai? Como querer que todo sea como en la normalidad. No, nada va a volver a ser normal como lo teníamos No, configurado, por lo menos. y eso en cualquier área de nuestra vida, o sea, en los trabajos, yo creo que el colegio y la educación que reciben nuestros niños es la vida, no es la vida misma, Así ¿no? es la vida. Entonces, Como muy bien dices tú, Belén, es aceptar esa realidad, es mostrarles la realidad que están viviendo, no ocultarles ni crearles realidades paralelas. Yo creo que ese es el peor daño que tú le puedes hacer a un niño. O sea, en esta realidad vivimos, con esto contamos, este eres tú, estos somos nosotros, y vamos rearmándonos de a poco hacia adelante, ¿cachai? Asumiendo nosotros, los adultos, podríamos decirle así, esta responsabilidad, porque es una responsabilidad, es una corresponsabilidad. Y, y dentro de eso mismo, Belén, pucha, te interrumpí, discúlpame, no, que se me vienen encima. dale nomás. Por ejemplo, el mismo hecho de permitir que ellos validen sus propios sentimientos. O sea, que validen el sentirse tristes, que validen el sentirse acomplejados, que validen el sentirse disminuidos, y que dentro de eso existen las posibilidades, ¿te fijas? Crearles estos propósitos. Crea tu propósito. Yo creo mucho, mucho, mucho en el sentido, darle sentido a la vida, que es mucho más amplio, ¿te fijas? El que ellos sientan que cada cosa que hago, te fijas, tiene un propósito importante para mi vida, para la vida del resto. ¿Te das cuenta? Encontrar propósitos, ayudarlos a encontrar propósitos. Porque en esta inmediatez, ¿cachai?, en la que vivimos, no sé si te pasa, porque es todo inmediato, es todo ahora. Hijo, no puedes hacer esto. ¿Y por qué? Pucha, porque hace frío. ¿Y qué tiene? ¿Y qué hago?
churra y nosotros nos vemos enfrentados a buscarle soluciones y no va por ahí. Yo me he topado con papás, con mamás, bueno, y uno mismo, para qué estamos con cosas, tratando de pavimentar lo que viene. ¡Ay, qué tremendo eso! Y qué espantoso, porque al final estamos viviendo nosotros lo que ellos deberían de estar creando solos, ¿te fijáis? Con las caídas, con los errores. Yo empecé a trabajar con los niños, por ejemplo, en términos escolares. Bueno, no es mío, esto ya está trabajado hace mucho rato. Lo que es la cultura del error. Y no solamente la cultura del error para el niño, sino que también la cultura del error para el joven, para el profesor, ¿te fijáis? Para los padres. Entonces hay muchas cosas, empezar a ser más auténticos a esto. Es que también tenemos todo un tema de estereotipos, Un deber ser. del deber ser, porque si bien es importante como enfatizar en que somos los papás los primeros educadores, los responsables, ¿cierto?, de la educación de nuestros hijos, también hay todo un tema ahí de estereotipos, de sobre expectativas, ¿cierto?, que recaen tanto en las mujeres, yo creo que, bueno, en los hombres también, pero quizás como somos mujeres, nosotras, yo siento que se siente un poco más, se nos exige la perfección, ¿cierto? Se nos exige una familia feliz, con los niños felices. Estamos en la cultura de evitar el fracaso, ¿cachai? De la perfección, del exitismo. Claro. Y muchas cosas de las que hacemos y también muchas de las cosas que ocurren en la escuela, sí, pues buscan evitar los conflictos, evitar los errores. Cuando vuelvo a lo que les decía antes, los errores o los fracasos nos provocan ese desequilibrio que nos permite avanzar, crecer, aprender. Sí. Entonces, y es tan bueno el error, es tan bueno el conflicto. Lo encuentro tan crecedor cuando tú le planteas a un niño, a un joven, que entrar en un conflicto, que equivocarse, por Dios, qué bueno. Qué maravilla que te equivocaste. Sí, pues, pero es que también para ellos es realmente un... A mí me pasa que yo hoy día siento que hay mucha dualidad, mucha. Hay gente que opina como tú, pero hay gente que opina que en realidad hay que seguir aplastando al otro, hay que seguir dividiéndonos, o eres de la U, o eres de la católica, o eres de aquí, de derecha, o eres de izquierda, o eres la anti, o eres la pro. Hay mucha gente hoy día colaborando en esta separación, como hay mucha gente que también, como nosotras, estamos tratando de unir, ¿cierto? Unir, totalmente. Entonces, lo importante es que yo quiero dejar súper claro es que el niño a quien le valida el acto, siempre van a ser nosotros como padres, porque él va a llegar contando algo del colegio a la casa y va a esperar ni siquiera nuestra palabra, va a esperar o sea, los niños no necesitan que nosotros les digamos sí o no. Los niños van a ver lo que pasa en nuestro rostro. Mamá, hoy día me pegó un niño en el colegio. ¿Y qué va a decir un papá? ¿Qué le hiciste? O sea, ahí, ¿qué le hiciste? Ahí la información es, tuviste tú la culpa, ¿cierto? Sí. Otro le va a decir, ¿y le pegaste tú de vuelta? ¿Se la devolviste? ¿Se la devolviste más fuerte? Ahí yo estoy entregando, ¿cierto?, la información de que tiene que ser más fuerte. Pero yo no sé si existen los papás que le pregunten a sus hijos, ¿y cómo te sentiste tú con esto? ¿Qué es lo que sentiste? Claro. ¿Qué te pasó a ti? ¿Te dio pena? ¿Te dio ira? ¿Y qué podemos hacer respecto a esto? ¿Cómo podemos cambiar esto? Mirarlo desde afuera, Dani. Enseñarles a mirar desde afuera, ¿te fijáis? De extrapolar para poder generar una conducta diferente, ¿te fijáis? Que tiene que ver también mucho con la empatía, esa empatía poderosa.
esa empatía que transforma, Sí. esa empatía que tú le decías al niño, pero a ver, ponte en el zapato del otro, ya, sí, en realidad se tiene que haber sentido pésimo. ¿Sí? ¿Te Es más gustaría que que eso, hubiese pasado eso contigo? es el ¿Cómo te hubieses sentido cómo tú? repara. ¿Cómo te hubieses Claro, ¿cómo sentido? vas a reparar esa situación? Claro. No es que pena, sí, en realidad qué triste, no. ¿Qué vas a hacer para reparar esa situación? Sí, ¿Te el fijas? problema que yo veo es que no todos estamos en la misma frecuencia. Entonces, si yo tengo un conflicto con uno de mis hijos y yo tomo Mm, esta postura, quizá la mm, contraparte no va a tomar la misma postura y lo que va a ser agrandar el conflicto porque obviamente la negatividad va a sumar a menos, no a más. O la sí, positividad va a sumar a más y no a menos. O sea, uno va poniendo, entonces necesitamos de alguna manera, y lo aprovecho de decir porque creo que es importante alinearnos a cambiar el sistema, a que no podemos seguir nosotros como padres fomentando la división. No podemos seguir pensando sí, que él es de sí, aquí o él es de allá o no sé qué o no sé cuánto, a pesar que la división no tiene nada que ver con la autonomía, no tiene nada que ver con la individualidad de cada ser. O sea, si yo tengo mis amigos, si tengo mi grupo de amigos, si quiero compartir con mis amigos, no se trata de que tengo que invitar a todo el curso, porque si no, no. Pero no, tampoco se trata de pasar a llevar al otro, sino que pero la Belén lo dijo. sí, ¿qué La dije? Belén dijo, por ejemplo, que vivimos, dijiste muchas cosas, pero una que me quiero dar vuelta es que, claro, efectivamente vivimos en un mundo, en una cultura en la cual tenemos que ser perfectos, Sí, ¿cachai? En la cual no podemos equivocarnos, vivimos con temor. Entonces, ¿qué tratamos de hacer? Lo que mejor podemos, y eso se entiende, No, y ¿cachai? Pero cuando defenderlo. te muestras inflexible, cuando te encontráis con papás inflexibles a ver el otro lado, pucha, ahí es cuando uno empieza a decir, no, hay que seguir. la educación emocional urgente, dice Oye, Hilo Consuelo. pero ¿sabes qué? Total. Mira, la educación emocional para mí es un concepto así como súper, como que está en el aire. Muchos hablan, muchas personas hablan de educación emocional, así como se habla de Mm. neurociencia, ¿cierto? Que con la neurociencia llegó la neurociencia a Todo se todos, mejora, a todos le pusimos como con la neuro, inteligencia claro. múltiple. Entonces, ¡Wow! suena así como súper rimbombante la educación emocional. Eh, el Sí. tema es que muchos de los, como, como de lo que se espera o lo que la gente en general se refiere a la educación emocional es que surja desde la escuela, ¿cierto? Que surja una Ese es política de el error, educación ese es emocional. Y yo les quiero sí. contar que ya existe. O sea, si Sí. la gente, ¿Les cuento? sí, les cuento que eso ya No, dale, existe. dale, era lo mismo. Sí, o sea, hay millones de políticas públicas que apuntan a eso, que son antiguas, que da lo mismo el gobierno que sea. Eh, Mm. Uno podría discutir si se implementan mal, quizás no es prioridad para cada gobierno. Ahí, ese es otro cuento. El tema es Mm. que, Falta el bueno, match. es Mm. que hay, o sea, si tú vas a la asignatura, por ejemplo, de orientación, que me Hay tocó mucho, hay. revisar, en la asignatura de orientación tienes en todos los No, cursos Belencita, educación emocional. falta el match desde la casa. Es que es eso, Falta ahí es el la educación complemento. emocional en la casa. Que si Sí, yo como mamá no estoy asumiendo que estoy enojado porque me frustró hoy día con mi jefe y llego a mi casa y mi hijo me dice, mamá, no hice la tarea y le pego una patada porque estoy enojada en realidad con mi jefe y no estoy siendo absolutamente honesto conmigo y mi enojo se lo delego a otro, estamos mal. ¿Cachai? Entonces, sí, la educación emocional, más que los niños, yo creo que los niños nos dan cátedras de esto. Lo tenemos que manejar Sí, nosotros tenemos que como ver. padres, porque sin duda nosotros somos los que validamos, insisto, o reprochamos o corregimos lo que van sintiendo nuestros hijos en la medida que van creciendo, porque esta cuestión va increciendo. O sea, hablamos de niños pequeños, problemas pequeños, niños grandes, problemas grandes. O sea, es sí. complejo el ser humano en su esencia. Pero Tenemos, Sí. a lo que yo voy es que como quisieran, lo
lo que se siente es como que otra persona te viniera a dar la educación emocional, se la diera a tus hijos, ¿cierto? Cuando en el fondo sabemos La que contrata. somos nosotros y que hay que trabajar en la propia educación emocional, que es un continuo, o sea, estamos en constante desarrollo, cada etapa vital tiene su complejidad, su crisis. Entonces, claro, ahí por ejemplo dice Consuelo decía que sea transversal, ¿cierto? Que no sea en una asignatura. Yo pienso que esa demanda de educación emocional tiene que surgir desde la familia, ¿cierto? En la medida en que yo como mamá trato, ¿cierto?, de mantener esto como un objetivo, un propósito, ¿cierto? Y soy consciente de ciertas cosas, estoy en condiciones de ir a la escuela, al colegio y decir, oye, esto no me parece, esto creo que pudo haber sido de otra forma o de aquí en adelante, no sé, yo puedo aportar también en alguna conversación, pero me pasa que esta comunicación entre familia y escuela está como desgastada, como que, como tú decías al principio, Claudia, como como pimponearse, eh, Sí. y no sé, pues en cosas tan chicas como por ejemplo en las reuniones de apoderados, en las que ya los papás no van, no van, no, ¿cómo tú te enteras de este Yo contexto no en puedo el que decir está lo mismo, viviendo ¿ah? tu hijo? ¿Ah? Yo no puedo decir lo mismo. Van los Mis tuyos, apoderados van casi todos. Faltan uno o dos. pero probablemente es porque en tu escuela se le da la importancia y tienen esta visión compartida y se preocupan, ¿cierto? Sí, sí. Hay, no sé, lugares, colegios, situaciones en las que eso no ocurre y no hay comunicación y, y es como este pimponeo, es como que, y ahí, bueno, también uno puede sentarse en un sillón a criticar todo lo malo que hace el profesor, todo lo malo que hace el inspector, que sí, puede ser, pero ¿qué estoy Sí. aportando yo? ¿Qué estoy Exacto. aportando yo? ¿Me Sí. pego alguna conversada con mi hijo? ¿Le pregunto? Oye, si escucho algo, indago, le pregunto qué pasó, qué hicieron tus compañeros, qué hizo el profesor, qué hiciste tú, cómo te sentiste, eh, antes de ir a dejarla embarrada, por cierto, yo soy re buena, soy súper, soy de esas apoderadas que yo creo que me odian, Mm. pero en el fondo, molesto porque yo creo que esto tenemos que estar alineados, o si no, no Mm. sirve, no cumplimos el objetivo que es formar personas, personas que Mm. son seres sociales, o sea, es muy bueno que nuestros hijos vayan al colegio, que vayan a la escuela, que compartan, que sociabilicen, ya lo vimos en la pandemia, el caos y lo terrible que fue estar encerrados en la casa frente a un computador, todo el daño que hizo, como tú decías, a la autoestima, a las Sí. emociones, pucha, una lista gigante de cosas, no solo al Relax. aprendizaje, a nosotros como personas. Sí. Entonces, Mm. yo creo que es eso, es como tomar conciencia de, de nuestro derecho, de nuestro deber de educar a nuestros hijos y Sí. desde ahí uno elige el colegio, si es que tiene posibilidad de elegir o no, ese ya es otro tema. Eh, Sí, po. Y en el fondo involucrarse y tomar un rol activo y no esperar que salga la ley de educación emocional para que mi hijo le enseñen, le enseñen la definición Y- de De emoción emoción. y después le hagan una prueba de No, no, no. no, po. No. Es que es así de La emoción se Es tiene que sentir. estructurado. Sí, pues la emoción no es estructurada. No, no, no. Y no dice voy a salir, Mm. ojo, que me va a salir la rabia. Claro, Así que, me voy a claro, enojar, así que no, hay que, pero uno dice, ¿ah? rabia, dos puntos. No,
Me voy a no enojar. funciona así. La otra pregunta que yo les quiero hacer, No, no que a lo funciona. mejor las voy a complicar un poquito, es que yo siento que la educación en algún minuto se vio muy establecida en los números, en los rankings, en la educación de privilegio, la educación privada, la educación pública, los estándares de los CIMSE. O sea, nosotras, Belén, venimos con escuela de educación pública donde había Simpson y a los niños se les obligaba a rendir bien porque tenían que estar en el ranking de, si no perdían ciertos privilegios como Pero colegio. todavía eso existe. Sí, Súper no, sí, perverso. Es sí, perverso. es perverso. Entonces la Es que, ¿sabes? educación para mí estaba, porque yo siento que hubo un quiebre de un antes y un después, estaba muy enfocada en la competencia, como veníamos enfocados todos como humanidad, en el ser el mejor en el tener el mejor título, en el tener en el deber ser, ¿cierto? De alguna manera, esto que pasó, estos 2 años de transición, dejaron en evidencia que los números no habían servido de nada, y que más bien un colegio que tenía el estándar superior y que esto, yo puedo dar fe que no es así, y que se empezaron a sacar todos los trapitos al sol y empezamos a sacar la mugre debajo de la alfombra y empezamos a ver las grandes fallas del sistema, ¿cierto? Entonces, ¿qué opinan de eso ustedes? ¿Cómo podríamos, en el fondo, porque no, esto no es una crítica, es una mirada, desde afuera, ¿cierto? Pero siempre con la intención de ser una crítica o más bien una cosa constructiva. ¿Cómo podemos mejorar el sistema? ¿Cómo podemos dejar de competir? Sobre todo tú, Belén, que estuviste en el ministerio y trabajaste ahí, lo viste como bien desde adentro, cómo funciona en términos de puntajes, ¿cierto? De números. Cómo funciona el sistema y cómo también como profesores ustedes también reciben bonos, premios y bonificaciones por ser el mejor profe de o tener el... Entonces eso debe ser igual un estrés porque muchas veces uno deja de lado ciertas cosas que pueden ser importantes para privilegiar el número o el estándar o lo que sea. ¿Te fijáis? Muy compleja la Es pregunta. que lo que pasa ahí, Dani, ¿cuál es tu pregunta? Lo que pasa es que yo siento que hay que tener clara una cosa. La educación en sí necesita tener evidencias, ¿cachai? Las evidencias son necesarias para poder mejorar, para poder reestructurar, para poder reorganizar, reenfocar como tú quieras. El problema es que, claro, nosotros tenemos un sistema de educación bastante competitivo. Nuestro sistema de educación está inserto dentro de una política educacional competitiva. Y frente a eso, no hay mucho que hacer. Yo sí puedo decirte, por ejemplo, que la mirada, esta es como una mirada bien personal, yo creo que muy compartida también, es que los resultados estandarizados te sirven, sí te sirven, en la medida en que tú lo utilices, te fijas dentro de lo que es tu realidad educativa. Uno tiene que comparar, sí, es importante comparar, pero dentro del mismo rango, o sea, dentro del mismo grupo, ¿te fijáis? O sea, perfecto, no sé, el año pasado rindieron X pruebas estandarizadas, X curso, este año la tiene que dar de nuevo, y obviamente tengo que comparar cómo van mejorando esos resultados, ¿te Es fijáis? información. Es información necesaria, o sea, si no, ¿cómo, cierto, Belén, avanzamos en educación? ¿Cómo avanzas en mejorar las propuestas? ¿Cómo avanzas en mejorar lo que son los currículum? ¿Te fijas dónde hay que poner más énfasis? Eso es súper necesario. El problema está en lo que tú estás diciendo, Dani. Hay colegios efectivamente en los que, Excelencia claro, hay bonos por académica. desempeño en el SIMS, por el SIMS, o sea, subimos 2 puntos, hay bono. ¿Te fijas? Eso es nefasto, porque de ahí parte el concepto de la competencia. Yo honestamente siento que la competencia no es mala, y es lo que le transmito a mis alumnos en general. La competencia no es mala en la medida que sea contigo mismo, no con el de al lado, con el del más allá. Y la verdad es que caemos siempre en lo mismo. Los niños llegan a la casa,
Y yo también me pillaba en esa. Cuando llegan, ¿te fue bien? ¿Y cómo le fue a Juanito? ¿Le fue mejor o le fue mejor? Pero es en esa sencillez, en esa humildad, reconocer y decir, vamos mal, la cuestión va para otro lado. Sí, O sea, respecto de pucha, yo creo que el componente político es Vital. importantísimo, porque eso nos, nos dicta las bases de dónde y cómo nos vamos a mover, a organizar, y pucha, sí, pues, o sea, es que es súper complicado el tema de las evaluaciones estandarizadas, y no por la evaluación en sí misma, sino por cómo se utiliza la información, ¿ya? Exacto. Y bueno, o sea, los recursos son siempre, o sea, en ninguna parte hay recursos ilimitados, en ningún país los recursos son ilimitados. Uno Mm. podría juzgar y decir, bueno, pero es que realmente en Chile, ya no me acuerdo cuánto es el porcentaje de gasto público para la educación, es bajísimo. Eso sí uno podría cuestionar y decir, bueno, a dónde priorizamos, porque finalmente tengo esto y tengo que decidir a dónde, a Mm. dónde. Entonces es súper complejo. Yo creo que además como país estamos viviendo en un tema político complejo, ¿ya? Donde discusiones sobre eh, eh, a quién le corresponde la educación, ¿cierto? Al Estado, cuánto poder o derecho tenemos los padres para poder escoger, ¿cierto? Qué tipo de colegio eh, para nuestros hijos. O sea, hay todo un tema ahí que hay que echarle una revisada. eh, y desde ahí, bueno, eh, en el fondo, insisto en el contexto, insisto en que tenemos que mirar para atrás, entendernos como especie que ha ido Mm. evolucionando, eh, y también, eh, o sea, tomar este rol activo, insisto que el rol activo, eh, padres, como dices tú. porque finalmente Sí. el colegio Una es una institución. parte minúscula. Sí, y que va a influir obviamente en la experiencia que tengan nuestros hijos, Sí. ¿cierto? Como en su desarrollo Sí. personal, ¿cierto? Evolutivo, es una parte. Muchos papás he escuchado decir, no, yo escogí tal o cual colegio porque ahí va a generar redes, muy buenas redes para... Sí. Y resulta que ni siquiera se preocupan de que sus hijos sepan interactuar, o sea, Claro, como que, no, Que yo, la red no le va a servir si no sabe obvio, interactuar con el otro, exactamente, si no si no se colabora, conecta si consigo. es que no Claro. es capaz de prestar y recibir ayuda, ¿cierto? Montones de habilidades que no se compran, no se compran y no están aseguradas solo por una experiencia educativa en algún colegio. Asimismo, también cuando Exacto. tenemos experiencias en contextos más vulnerables, ¿cierto? O vulnerados, también uno dice, sí, pues hay posibilidad de cambio porque al final tu experiencia escolar, si bien determina algunas cosas, no te determina a ti como persona, ¿cierto? Uno a lo Claro. largo de la vida puede Qué revertir, importante. revertir esas malas experiencias. Mm. Entonces al final pucha, hay tantas cosas que uno habla en este rato. sí, sí, ¿no? Y Yo ya, no sé si, y ya, Se van abriendo y hay... sí, oye, Sí, hay sí. alguien había, sí, la Consuelo había escrito algo. Yo no veo los chats, Yo sí. aviso. aquí dice, la Giovanna dice, siempre los más perjudicados son los colegios municipales y subvencionados. He trabajado en Totalmente. colegios particulares pagados, municipales, subvencionados y hogares de menores. La brecha realmente existe, sí, evidentemente existe, Sí, Claro pero, que sí, po. sí, es real, pero es real. Pero en el porque finalmente la escuela y la educación es un reflejo de cómo nos organizamos como sociedad. O como sea, Sí. por eso te digo Va a pasar una horda de perros. por eso te digo que no es simple,
que la educación hay que verla con todas estas miradas que permean, ¿cierto?, los fines o los objetivos de la educación y ver también el contexto. O sea, si somos una sociedad desigual, obviamente que nuestro sistema educativo es desigual y uno diría, bueno, es con la educación con que vamos a cambiar la sociedad, pero ahí hay un tema porque al final en la escuela es donde más cuesta hacer cambios. Entonces es como una paradoja ahí. Por eso es que en la familia es donde hay mucho, mucho, mucho por hacer. Eh, y, y yo siento que nosotros como profesores y desde la escuela, nuestro deber es apoyar a las familias. También de repente desde la escuela uno tiene tanto prejuicio. O sea, yo me acuerdo en los primeros trabajos que tuve antes de ser mamá. Eh, claro, uno llega y empieza a escuchar como puras críticas hacia los papás también. Uno dice, oh, este niñito malcriado en la casa, debe hacer lo que quiere. Pasa para los dos Oye, lados. entonces, sí, y Sí. en el colegio también existe ese prejuicio hacia la familia de que la El niño mamá, problema, estigmatizar también a un claro, alumno. Claro, o el niñito Sí. con la mamá conflictiva, el niñito malcriado, como decís tú, pero Ahí viene el pimponeo, po. En vez de establecer esa confianza, esa creencia, esa cooperación, por Dios que sería diferente. sí. ¿Qué es lo que para ustedes, cómo sería un colegio de excelencia académica? Porque yo creo que hay que cambiar ese concepto. Excelencia para mí es como algo que me da miedo, porque digo, Media pregunta, pues Dani. es excelencia académica, o sea, insisto, a lo mejor excelencia académica sería a lo mejor tener mejores personas a futuro. A mí me gustaría ponerle ese nombre en vez de excelencia académica, porque siento que la excelencia académica, sin una excelencia, o ni siquiera excelencia, sino que sin una contribución, sin un aporte, sin una correlación entre lo que yo estoy rindiendo, ¿cierto? Más lo que yo soy como persona, excelencia académica es ponerme en un punto demasiado alto, donde, ¿qué es ser excelente? ¿Yo soy excelente en qué? Y yo misma me pongo en qué soy excelente. Trato de hacer lo mejor posible. Esos son los paradigmas, pues, vieja, porque resulta que te encontráis ahora con la excelencia académica que efectivamente está centrada en un rendimiento académico. ¿Cachai? No importa que se estén En la nota. matando, no importa que lo... Claro. Es que es tal cual. Es lo que habla la Belén, es esta desigualdad, esta falta de objetivo, esta falta de propósito. Yo por eso te insisto en el propósito. ¿En qué nos centramos? Sin duda, por ejemplo, tenemos alumnos claramente enfocados en querer ser buenas personas, ¿te fijáis? Igual se me vino a la mente otro concepto que me da mucha risa, porque entre risa y rabia, tengo que decirlo, voy a ser honesta. Cuando los papás dicen, o decimos también, yo todo lo que quiero es que mi hijo sea feliz. ¡Wow! Lamento comunicarte que eso es... La vida no es de siempre felicidad. Claro. No le podemos evitar a nuestros hijos que tengan sus propios procesos de aprendizaje, donde la sacada de chucha es parte del proceso. Sí, pues es parte de que te la sufráis, de que, pucha, tengáis la cara, o sea, el cuerpo para abajo, todo el cuento, pero te encontréis con esos problemas. Hoy en día hay muchos papás que creen que el ser feliz es la mejor forma de educar a los niños, ¿cachai? Ojalá no tengan pruebas, ojalá no tengan situaciones de estrés. Y pucha, qué pena, porque la vida tiene un componente de estrés también, pues, ¿cachai? Y todo eso tiene que ver con la educación emocional, porque como bien lo dices tú, está escrito desde hace muchísimos años. Pero la propia, yo me refiero con la propia, la autoeducación. O sea, si yo no me puedo gobernar emocionalmente, ¿cómo le voy a pedir a mi hijo que deje de hacer una pataleta?
Cuando yo me enojo con mi Imposible. marido y le dejo de hablar una semana, eso también es una pataleta. Y mi hijo está Sí. mostrándome cómo yo enfrento mis propias dificultades. O sea, es tan simple como eso. Sí, mira, la mejor maestra es la propia vida. ¿Mm? Cuando uno está con los niños de repente y les estáis diciendo, pero ¿por qué tenía esa cara? ¿Qué cara? La cara que tenés. ¿Y por qué decís que tengo cara? Y resulta que después echáis para atrás y nosotros hemos estado exactamente en la misma, pues, ¿me entendí? Con la cara que te llega al suelo y el cabro chico te está mirando y te está leyendo la cara. Y te preguntan, ¿y a ti qué te pasa? Y somos incapaces de decirle, estoy triste, Sí, porque hoy no fue un buen día. queremos ser la mamá de excelencia. Claro, o ¿sabes qué? Estoy frustrada porque me habría encantado que te hubieras sacado un 7, pero es mi frustración, ¿cachai? Sí, sí, Y nos apropiamos de los proyectos de ellos. exacto. Y queremos que ellos resuelvan y hagan mejor las cosas que como nosotros mismos lo hicimos. Ay, terrible, El terrible eso. Sí. educado, tú vas a O esa que uno le dice, No, sí, yo quiero que tú seas mejor que yo. ¿sí? qué Qué heavy eso. horrible. Sí, yo quiero que Yo seas quiero que tú tú. tengas la vida que yo no tuve. Yo quiero que seas tú con ¡Wow! todas las cosas que tienes que tener. Y eso es suficiente. Sí, Qué grandes sí. temas, chiquilla. No, tenemos para rato, Potente. ya se nos pasó la hora. Yo sé que la Belén tiene un compromiso súper importante, así que Vamos a la cena. vamos a ¿Verdad? cerrar Mm. con alguna cosa que como reflexión de cada una con respecto a la educación versus crianza. Un consejo, algo que pueda aportarnos a nosotros como padres para complementar, para sumar, para unir, que es lo que estamos tratando de hacer con este vivo de hoy. Y de generar esa conciencia, de generar esa pequeña lucecita, de repente cuestionarnos cuál es el aporte que ustedes darían a este vivo con respecto a educación versus crianza para cerrar y obviamente dejar ahí a la Belén que vaya a hacer sus cosas que... Mira, lo mío es súper cortito. Yo partí con este concepto de lo que es la autoestima. Yo creo que una buena intención, como la intención de Navidad, la buena intención tendría que estar centrada en fortalecer la autoestima de nuestros hijos principalmente. No sobre alimentarla, ojo, porque eso tampoco es bueno. Pero sí hacerlos sentirse seguros, que tengan recursos, que sientan que son valiosos, que lo bueno y lo malo en su vida forman parte de su vida. Y que con ese discurso, con esos valores, con ese cúmulo de valores que lleguen al colegio, ¿me entendí? En coherencia. Y en el colegio nos encargaremos, te fijáis, de seguirlos apoyando, de tratarlos de encontrar sus propósitos también, de ayudarlos a cumplir sus propósitos, pero la disociación, no. Los papás no podemos estar diciéndole a nuestros hijos, no pesqué al profe lo que te dijo. No, mal, todo mal. como Porque con calidad. eso ya estamos exactamente quitándole a esa persona su importancia, te fijas, lo importante que es su valía. Entonces, tal cual como lo hace con el profe, lo pueden hacer con él mismo. Es súper simple, es como mi propósito de este año, ¿eh? Lo comparto. La autoestima por sobre todo. La autoestima, pero ojo, la autoestima también nace de nosotros como padres, porque si Por nosotros no supuesto. nos queremos, no podemos pedirle a nuestros No, hijos que se quieran, porque ¿cómo se hace eso, mamá? para- Ay, no tengo idea. Mm. Entonces, Googleemos. claro, hay que trabajarse uno como padre, porque en realidad nuestros hijos siguen nuestro sendero. Y de alguna manera Sí. siempre nos vamos a ver reflejados en ellos, porque son una fotocopia, sobre todo cuando son todavía chiquititos, ya cuando entran en la adolescencia empiezan a trabajar su propia autonomía y ahí viene el término adolecer, que es que duele crecer, ¿cierto? Y ahí entran en Sí, pues. esa pugna y quieren disociarse de los padres. Y antes que tu hija usaba tu misma cartera y se ponía tus tacos, ahora quiere ser lo menos parecida a ti porque está buscando su identidad. Y si yo Y no te tengo critica.
Y si yo no Sí, tengo pues. mi amor propio bien sólido, eso yo lo voy a tomar como un rechazo. Y voy a decir, mi hija ya no me quiere, y voy a entrar a ser la víctima de mi hija. Entonces, o de Qué mi pa. hijo, o de mi hijo en el caso de los hombres, porque ahí están los referentes, ¿verdad? Entonces, Mm, yo creo que ese amor propio que tú dices, Claudita, también tenemos que trabajarlos nosotros como padres, porque siempre nuestros hijos van a ir activándonos esos botoncitos cuando no tengamos claro. el botón, y eso que nos va a enojar o que nos va a hacer Somos el modelo. explotar, viene del modelo nuestro y de nuestros Mm, padres también, porque nosotros también fuimos fotocopias, también fuimos sí, criados por padres que seguramente tenían una autoestima a medio morir saltando. Entonces, sí. el cambio tiene que nacer de uno y desde ahí transmitírselos como forma de vida a los hijos. No como No puedes entregar lo que no tienes. puedes entregar lo que no tienes, exactamente. Belencita, Sí. Oye, hartas cosas, hartas ¡ay, qué cosas. terrible esta cuestión! No, primero decir Me supiste que la experiencia que un niño vive en su familia o que nosotros vivimos en nuestra familia es irreemplazable, es insustituible por ninguna experiencia escolar va a suplir o va a llenar esa necesidad que tenemos de los afectos familiares, de la supervivencia, de todo lo que hablamos al inicio con esto de que finalmente la familia es la institución más antigua, o sea, antes que existiera el colegio, ya nos organizábamos como para sobrevivir, para adaptarnos a los cambios que se nos venían. Entonces, yo iría como a rescatar eso, eh, a darle la importancia que tiene. Eh, el, lo que hagamos nosotros como mamás o como papás es mucho más potente que lo que hace un profesor, ¿ya? Obviamente que nuestra tarea y nuestra labor de profesores en la escuela es importantísima para la sociedad, para las familias, para los niños, pero es otro espacio. Eh, sí. es importante, obviamente, no quiero con esto decir de que hoy ahora sálganse todos del colegio y váyanse al homeschooling y todo. No, No, porque finalmente somos seres Todos sociales, autodidactas. y nuestra individualidad la podemos reconocer cuando estamos con otros también. Nuestra sí, autoestima se construye en la experiencia con otros, con otras personas. somos mamíferos y Entonces, necesitamos estar en manada. totalmente. Entonces, eso, relevar la importancia, también no sentirse culpable, porque finalmente uno hace lo que uno vivió, Sí, no, lo que replica. uno, y eso, y eso es auténtico, uno no puede culparse y decir, oye, estoy siendo una mala mamá, yo debería ser así o asá, y claro, y te cuentan historias de la mamá perfecta, la familia perfecta, los papás Sí, perfectos, los sí, niños felices. Y eso es no, una invención comercial, ¿cachai? ¿O no? Es como, qué buen punto, porque alguien por ahí lo dijo, Belén, ¿qué dijo? dejar de Sí, idealizar incluso nuestros hijos vernos a nosotros como somos, con errores, poder decir, me equivoqué, poder decir, sí. sabes que en realidad yo contigo estoy aprendiendo, hijo, yo no era mamá antes de ti. O sea, qué maravilla que ese niño también pueda sentir la propia vulnerabilidad de uno, y no se trata de ser, pasar a ser lo malo, ¿te fijáis? Se fue la Claudia. Es Eh, ser honesto, es ser es honesto ser honesto. y dejar de idealizarlos a los niños también. Yo conozco Sí, padres que dicen, no, mi hijo nunca, no, mi hijo jamás. sí. Y en realidad el cabro chico hace lo que quiere cuando está lejos de la mirada de los padres, porque ahí es donde realmente puede ser quien es y deja de cumplir ese rol de perfección que quieren también los padres hacia él. Y eso es tremendamente desgastante para un ser humano, tener que ser algo que no es. O sea, Y para los papás también, fíjate, cuando los papás
intentamos o creemos que tenemos el control de nuestros hijos y en el fondo creemos que por decir algo, eso algo va a ocurrir y vamos a dominar. Eso es totalmente estresante, genera expectativas que en el fondo no son imposibles de cumplirse porque somos individuos, somos individuales, no podemos pretender que Y nuestros todos hijos valiosos, sean lo que, claro. porque No, todos y tenemos un aporte por para lo que supuesto, sea. Más allá que sea pesado, que a lo mejor no tiene una conexión con el mundo como quisiésemos que lo tuviera, pero a lo mejor el tipo es seco para trabajar individualmente en algo, o a lo mejor hay alguien que es muy amistoso y él le lleva al grupo. ¿Por qué tenemos que comparar? ¿Por qué tenemos que, o sea, reconocer, de buscar reconocimiento del ser? Creo que eso así es es. vital para nosotros mismos y desde ahí, obviamente, para nuestros hijos. No, y Belén, también, oye, lo último, ahora en contexto de pandemia me acordé, es que claro, pues no podemos esperar ni exigir lo mismo para todos nuestros hijos, porque son personas distintas. O sea, eso. mundo distinto y para nosotros como padres, un universo por descubrir y por vernos también, porque algo de ese niño te está activando y te está mostrando que también es tuyo, es tu hijo. Entonces, Sí, hijo de tigre tiene las mismas rayas, nada más y nada menos. Entonces, sí, siempre Dani. que algo pasa con un hijo, también uno se tiene que trabajar y se tiene que ver y dejar de tirar la pelota para afuera. Pues hay que hacerse cargo de las pelotas, hay que hacerse No, cargo de lo que tenemos. y también entender que en el colegio refuerza esto y que en el fondo yo también tengo un aporte que hacer a ese espacio donde confluyen 30 y tantas familias ¿Sí? con sus historias distintas, entonces ser un poco más amorosos con ese espacio, con los profesores, con la Con tarea que hacen los crianzas profesores. distintas, con crianzas distintas. Belén, quiero que aproveches este espacio para publicitar tu nuevo Instagram, por favor, que debo reconocer que a mí me encanta lo que escribes, siempre te lo he dicho, Sí. desde que retomamos nuestra relación, porque contemos que nosotras éramos compañeras de colegio, Ah, sí, sí, pero nos encontramos después. compartimos Chistoso. las mismas escuelas para que Sí. imagínense la vida lo que es, y hoy día estamos compartiendo este vivo hablando del tema que en algún momento de la vida nos unió. Así que para que vean lo maravilloso que es la vida. Así que Sí, aprovecho esta instancia para invitar a la gente que nos está viendo ahora y que nos va a ver después, porque esto va a quedar colgado en mi Instagram para que lo puedan compartir y lo puedan ver y las veces que quieran, y después va a estar también en mi canal de YouTube. Así que como la tertulia venusina capítulo 4, eh, genial. para que... Oye, ¿Mm? sí, no, te agradezco mucho. Tú sabes que eres muy especial para mí. Tu trabajo también es muy valioso para mí. Ha sido valioso también para mí como persona, como mujer. Así que te agradezco el espacio, la conversación. Nada, pues estoy emprendiendo un nuevo proyecto ya desde otro lugar, sí. Voy a escribir, voy a recopilar las cosas que he escrito y voy a escribir de muchas cosas, pero principalmente ahora estoy viviendo una experiencia que tiene que ver con el aprendizaje de una segunda lengua, un segundo idioma, que es algo que jamás pensé que iba a vivir y eso me encanta porque me encanta aprender. El conocimiento es dinámico, entonces voy a indagar ahí en cómo aprender una segunda lengua ahora ya desde adulto. Y bueno, pasar por ahí por varios temas también, pero relacionados. Ahí, ahí sí, no. Ahí sí, ¿Me veo? Ya, sí, sí. sí.
Bueno, yo conté eso, porque que voy a hablar del tema del aprendizaje de un segundo idioma para gente adulta y voy a pasar por muchas cosas de aprendizaje, de también esto de cómo el contexto nos influye mucho, nuestra realidad, cómo nos influye. Maravilloso. Muchas gracias. Eso, gracias a ti. Muchas gracias. Voy a dejar colgado este vivo. Voy a poner ahí también, te voy a etiquetar para que te empiecen a seguir y puedan entretenerse con estas maravillosas lecturas que hace esta mujer y que escribe maravillosamente bien y que siempre, siempre, siempre me saca una sonrisa. Ah, sí. Gracias, Dani. Oye, voy a mirar después los comentarios a ver si puedo comentarles ahí en tu Instagram. Súper. Ya, Un y mil besito gracias. grande. Gracias a todos los que Gracias nos a la acompañaron. Claudita que se fue ahí con su señal que estaba súper inestable, pero tuvimos un lapso de tiempo que fue como súper contenedor y mágico, así que se agradece. Muchas gracias. Oye, y que tengan un súper buen año escolar, todos Sí, los que nos están mirando, sí. con las mejores ganas, energía, a bajar un poco las expectativas y dar lo mejor. Y lo más importante A remarla, aunque son sea los niños. lento, aunque sea ahí, acompañar, no hacer los trabajos Eso. por los hijos, sino que estar ahí y dejar de competir, chiquillo. Ya es tiempo de que cada uno saque lo mejor de sí, ayudemos a nuestros hijos a encontrar también esa misión de vida, eso que tienen como talento, que todos los niños lo tienen, pero sin el juicio, sin esa cosa que traemos como tan ahí metida en la cabeza de que tiene que ser como, que el hijo de es tanto, que no, mi hijo, es un ser único, irrepetible y que tiene algo maravilloso que aportar en este mundo porque por eso está acá, ¿ya? Un abrazo grande, un beso enorme. Besos. Que te la cazuela y las empanadas, besos. Ah, ¿verdad? Gracias. Chao, Chao. amiguita. Gracias, chao, chao, chao a todos. Chao.